candidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, ha propuesto una tecnificación de las aduanas del país para incrementar la recaudación de impuestos en 250,000 millones de pesos al año y hacer más eficiente la entrada y salida de mercancías. Vamos a platicar con Pedro Canaval sobre este tema. Él es socio de la firma contable Baker Tilly. Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes, Rogelio, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias. ¿Qué opinión te merece esta propuesta? ¿Cómo lo va a lograr de llegar a la presidencia primero? Y segundo, pues de incrementar en esos niveles la recaudación. Bueno, no solo es deseable, sino necesario que esto se lleve a cabo. ¿Es posible? Sí, es posible. Hay que recordar que las aduanas en México, al margen de lo que hoy son, que se clasificaron como instancias de seguridad nacional, hay un componente ahí de combate a la corrupción muy importante que se implementó durante esta administración. A lo largo de la historia moderna han sido instancias que han tenido que equilibrar temas de facilitación, cuando el TLC se implementó en 1994, luego los temas de control, que es el control de entradas y salida de mercancías por los temas de contrabando, de drogas, de armas, y de ahí vino un componente adicional que tiene que ver con la consolidación de un bloque comercial norteamericano a raíz del TEMEC. Entonces, jugar con todos estos componentes de facilitación, control, recaudación. Hay que recordar, Darío, que el 70 o más por ciento del IVA nacional se recauda a través de las aduanas. Entonces, estamos hablando de componentes o variables que son difíciles de conjugar. Te decía yo, control, facilitación, recaudación, seguridad nacional y combate a la corrupción son verbos difíciles de conjugar entre sí. La modernización, la tecnificación implica que haya que aislar las discrecionalidades humanas y que la tecnología, la prevención, sean las que prevalezcan para que esta facilitación del bloque comercial ya comentado sean las que prevalezcan. Y yo creo que estos pronunciamientos en el sentido de que hay que tecnificar las aduanas son bienvenidos, son necesarios. Sí, comparto la idea de que hay ese potencial recaudatorio en las aduanas y que puede haber, de ahora se habla de más de 1 billón de pesos que se recauda a través de las aduanas y se ha compartido que puede ser más de 1,5 billones. Yo estoy de acuerdo que puede ser así, pero hay mucho trabajo que hacer ahí. Las aduanas son parte de un concierto mundial en la Organización Mundial de Aduanas, entonces nuestras contrapartes comerciales tienen que tener la misma lectura o los mismos sistemas homologados para poder ser compatibles con nosotros. Entonces, en resumen, Darío, creo que es no solo un buen pronunciamiento, sino necesario que se mantengan cualquier candidato o candidata que gane la presidencia en esa línea, porque favorece el ciclo comercial y obviamente el crecimiento económico de México. Claro. Como tú dices, es una idea que es importante, positiva, necesaria, pero ¿en qué tiempo podría darse esta modernización, esta tecnificación de nuestras aduanas, Pedro? Bueno, Rogelio, se ha estado hablando en últimos tiempos de que inclusive se está pensando en llevar la inteligencia artificial al despacho aduanero, como se tenga que entender esto. O sea, la inteligencia artificial está creciendo de manera, pues, insospechada. Sí. Habemos quienes te entienden, habemos quienes no. Seguramente, Rogelio, tú también tendrás alguna información que te sirva y que entiendas, pero va en un dinamismo, pues, muy, muy particular. Entonces, sí, sí hay que ver que ese avance de la tecnología tiene que permear no solo en las aduanas, sino en cualquier instancia pública o privada. Va a tener que haber en el gobierno mexicano, de extracción que sea, una inversión fuerte, no solo en temas de inteligencia artificial o de software, sino también en infraestructura.
El tráfico que se prevé de mercancías, que ya de por sí es muy grande entre nuestros socios comerciales y nosotros, pero a raíz de la relocalización de empresas asiáticas y europeas en México, va a requerir pues infraestructura física, carreteras, vías férreas, puertos, seguridad pública en el transporte. Entonces, tiene que venir acompañado de una serie de componentes adicionales, Rogelio, no nada más de la tecnificación. La tecnificación es deseable y es exigida por nuestros socios comerciales mundiales, ¿no? Eh, Se están haciendo ya inversiones, Pedro, en el sistema aduanero. No sé si recordarás la implementación de esa plataforma que se conoció como PITA, que implantó la empresa Kio de María Asunción Aramburu Zavala el sexenio pasado. Se está renovando, entiendo que ya se convocó a un proceso de licitación y se está en eso, ¿no? Sí, vaya, con toda la controversia que esto ha causado, y tú lo sabes a lo largo de los años, en materia de la inversión que derivaba de una serie más bien una serie, no, de un par de fideicomisos, sobre todo para administrar la contraprestación de la ley aduanera, que hace que los usuarios, importadores, exportadores, agentes aduanales, aporten a ese fondo para que se mantengan en línea y modernos, no solo los sistemas y los insumos informáticos, hablando de hardware, sino también decía yo la infraestructura física. Por supuesto, estos procesos licitatorios por venir tienen que ser pues muy cuidadosos, sobre todo para que tengan la homologación con lo que implica con nuestros socios comerciales y con otros mercados. Recordemos, Darío, y tú lo conoces bien, que el bloque norteamericano exige, y sobre todo nuestros vecinos del norte, que tengamos no solo sistemas análogos, sino una serie de cuidados que impliquen que no se triangule, que no haya contrabando, que no haya fraude comercial, que permita que otras instancias fuera del mercado norteamericano ingresen con insumos a creer o hacer creer que se está teniendo maquilación o manufactura de productos como los vehículos, que ahora se exige más del 70% que sean de componentes norteamericanos, y esta desviación genera que no haya el control, no solo de recaudación en el caso mexicano, sino de seguridad para que los productos tengan ese origen claro del mercado norteamericano. Entonces, hay una combinación. En México es más complicado porque esa combinación de factores que decía yo, que implica no solo la seguridad, la recaudación, la facilitación, es más complicado para nosotros porque el componente recaudatorio del IVA hace que tengamos que equilibrar todo esto, y ahora que las Fuerzas Armadas están a cargo de las aduanas, bueno, pues tenemos un reto adicional porque se fortalece la seguridad nacional y el control, pero tenemos que cuidar que no haya áreas de oportunidad para que no se caiga la recaudación específicamente de IVA, de Impuesto General de Importación, de derecho de trámite aduanero, ¿no? Entonces, es interesante lo que va a pasar. Cualquier plataforma electoral política que se pronuncie, no solo por la tecnificación, sino también por la infraestructura y sobre todo por la inversión en el capital humano y en el Sí. mantenimiento de que haya técnicos a cargo de esto, será bienvenido. Pedro Canaval, socio de la firma contable Baker Tilly. Muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo esta tarde. Al contrario, Darío, gracias, Rogelio, que tengan buena tarde ustedes y el auditorio. Y igualmente, buena tarde también para ti.